La consideraban muda, la consideraban un cero a la izquierda. Durante 3 años, Ana fregó suelos y soportó las burlas del gerente, quien ni siquiera sospechaba que ella tenía una maestría en lenguas semíticas antiguas. Pero cuando el emir Farid al-Rashid, el hombre que controlaba la mitad del petróleo del Medio Oriente, entró en el restaurante y se hizo el silencio porque nadie podía entender su raro dialecto, estalló el pánico. El gerente se preparaba para llamar a seguridad. El dueño estaba en lágrimas, y entonces, la chica silenciosa con el delantal sucio, dio un paso al frente y habló. Los eventos que siguieron no solo le trajeron propinas, sino que destruyeron todo un imperio. Ustedes deberían escuchar esta historia. La lluvia en el centro de Boston no era solo agua, era una masa gris y gélida que parecía penetrar hasta los mismos huesos de la ciudad. Sin embargo, dentro de Versalles, uno de los establecimientos franceses más pretenciosos de la zona, el clima no existía. Aquí, el aire olía a aceite de trufa, a coñac añejo y a miedo. Ana apretó las cuerdas de su delantal, haciendo una mueca cuando la tela áspera se le clavó en la cintura. Tenía 24 años, con ojeras bajo los ojos que ninguna crema barata de farmacia podía ocultar. Para los clientes de Versalles, ella era parte del mobiliario. Para Robert, el gerente de la sala, ella era un saco de boxeo. Ana, ¿estás soñando o trabajando? La voz de Robert sonaba como el siseo de una serpiente, aguda y venenosa. Chasqueó los dedos justo delante de su nariz. Ana se sobresaltó, apretando la bandeja con más fuerza. Solo estaba revisando la platería de la mesa número 9, Robert. Tenía manchas de agua. No te pago para que busques manchas, te pago para que seas invisible, se burló Robert. Tenía 40 años, pero vestía como si tuviera 25. Llevaba trajes demasiado ajustados y una colonia que olía a desesperación. Y arréglate el pelo. Pareces recién salida de un refugio. Honestamente, si tuviéramos personal suficiente hoy, estarías en la calle. Sí, Robert. Lo siento, Robert, murmuró Anna mirando sus zapatos. Ella no podía perder este trabajo. Las facturas del tratamiento de su madre se amontonaban en la mesa de la cocina de su minúsculo apartamento en Brighton, como si fueran montículos de nieve. Cada turno en Versalles, cada comida robada de los restos de pan, cada dólar de propina permitía pagar las cuentas una semana más. Ana permanecía invisible a propósito. Nadie allí sabía que pasaba las noches en una habitación estrecha, rodeada de pilas de libros, diccionarios y tratados sobre historia lingüística y poesía de la era preislámica. No sabían que sabía leer arameo o que dominaba con fluidez 5 idiomas. Para ellos, era solo la chica que rellenaba los vasos con agua y limpiaba la suciedad en el baño de mujeres. Escuchen todos. Robert aplaudió, reuniendo a los camareros cerca de la cocina. El chef, un tirano de cara roja llamado Jean, golpeó su cuchilla para silenciar el parloteo. Hoy es una noche inusual, anunció Robert sacando pecho. Tenemos un invitado importante, muy importante. El emir Farid al-Rashid llegará aquí en una hora. Una ola de susurros recorrió las filas del personal. Todos conocían ese nombre. La familia al-Rashid no solo era rica, poseían soberanía. Eran dueños de barrios enteros en las ciudades. Influían en los mercados mundiales con un solo susurro. ¿Traerá una delegación?, continuó Robert, sudando ligeramente. Pidió un balcón privado. Quiero ver perfección. Clara, tú te encargarás del servicio. Eres el rostro de este establecimiento. Ana la miró con desprecio. Tú te quedas atrás, limpiando las mesas. No hables con los invitados, no los mires. Si te veo a menos de 3 metros del emir, estás despedida, ¿entendido? Entendido, susurró Ana. Bien, ahora a trabajar. El restaurante estalló en caos. La platería fue pulida hasta un brillo cegador.
Se prepararon los mejores vinos. Clara, una camarera rubia y alta que pasaba más tiempo coqueteando con los clientes que trabajando, le sonrió con suficiencia a Ana mientras se aplicaba una nueva capa de lápiz labial rojo. «No te preocupes, querida», gorjeó Clara, revisando su reflejo en una cuchara. «Yo me encargaré del multimillonario. Tal vez, si deja una buena propina, te compre un par de zapatos nuevos. Estos son simplemente vergonzosos». Ana no respondió. Simplemente fue a la estación trasera, levantó un pesado cubo de hielo e intentó ignorar el dolor en su espalda. Sabía quién era Farid al-Rashid. Había leído su biografía en The Economist. No era solo un playboy multimillonario, era un erudito historiador, un hombre que financiaba excavaciones arqueológicas en Petra y bibliotecas en Alejandría. Era un hombre de cultura. Se merece algo mejor que Robert y Clara, pensó amargamente, pero mantuvo la cabeza baja. Ella no era nadie. Exactamente a las 8 de la noche, la atmósfera en Versalles cambió. Las pesadas puertas de roble se abrieron y 4 hombres con trajes oscuros entraron, inspeccionando la sala con auriculares en sus oídos. Seguridad. Luego entró él. El emir Farid al-Rashid era más alto que en las fotografías. Llevaba un traje italiano hecho a medida de color gris carbón, pero se movía con la majestuosidad de un rey del desierto. Su barba estaba perfectamente recortada. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, observando la sala no con arrogancia, sino con una precisión cansada. Lo acompañaban 2 hombres con vestimentas tradicionales y un joven de traje que parecía asustado, su asistente personal. «Bienvenido, Su Alteza». Robert se lanzó hacia adelante, inclinándose tan bajo que parecía doloroso. «Soy Robert, el gerente general. Es el honor de mi vida recibirlo». El emir miró a Robert por una fracción de segundo, luego asintió brevemente. No pronunció una sola palabra. «Por aquí, por favor», dijo Robert. Su voz tembló. Los guió escaleras arriba hacia el balcón privado. Clara lo seguía, balanceando las caderas, con una botella de Dom Perignon en la mano. Ana estaba abajo, en la planta principal, recogiendo los platos de una familia desordenada de 4 personas, pero vigilaba el balcón como un halcón. Sentía una extraña tensión en el aire. Pasaron 10 minutos, luego 20. Normalmente, para este momento, los aperitivos ya estarían saliendo de la cocina, pero la zona de salida estaba vacía. El chef Jean caminaba de un lado a otro, gritando en francés: «¿Por qué no hay pedido? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo allá arriba?». De repente, Clara bajó corriendo las escaleras. Parecía perdida. Su rostro estaba pálido. Corrió directo hacia Robert, que estaba merodeando por el bar. «No puedo entenderlo», susurró Clara lo suficientemente fuerte para que Ana la oyera desde su estación. «¿Qué quieres decir con que no puedes entenderlo?». «Él habla inglés. Estudió en Oxford», susurró Robert furioso. «Se niega a hablar en inglés», dijo Clara. Sus manos temblaban. «Habla en... no lo sé, suena como un galimatías rápido y enojado. Y los hombres que están con él niegan con la cabeza. Parecen ofendidos». Robert intenté ofrecerle vino, y él simplemente hizo un gesto con la mano y dijo algo que sonaba como «la». «Eso significa no, idiota», gruñó Robert. «¿Dónde está su asistente? ¿El intérprete?». «El asistente está en el baño. Está vomitando. Se ve enfermo. Creo que tiene una intoxicación alimentaria o un ataque de ansiedad». «Robert, el emir está furioso. No ha hecho el pedido. Solo señala el menú y golpea la mesa con la mano». Robert se secó el sudor de la frente. Está bien, yo me encargaré. Tengo el Google Translate en el teléfono». Ana observó cómo Robert se ajustaba la corbata y subía las escaleras a zancadas. Sintió un nudo en el estómago. ¿Google Translate para un dialecto raro? Para un hombre como al-Rashid, eso era un suicidio. Se acercó más a la escalera,
fingiendo pulir el pasamanos. Necesitaba escuchar. Desde el balcón empezaron a oírse voces. Entonces, monsieur, la voz de Robert venía desde arriba, exageradamente fuerte y lenta, como si hablara con un niño. Tenemos el mejor filete. Vaca, mu. Ana cerró los ojos. Oh, Dios mío. Una voz profunda y atronadora respondió. No era solo árabe, era un flujo de palabras rico, poético y furioso. Era el dialecto del Golfo, pero fuertemente sazonado con modismos beduinos y una cadencia especial que utiliza la familia real cuando se siente insultada. El corazón de Ana dio un vuelco. Entendía cada sílaba. No entienden nada. ¿Dónde está el respeto? ¿Es esto un restaurante o un zoológico? La voz de Robert volvió a sonar, temblorosa. Teléfono. Mire, teléfono. Estaba tratando de meterle su iPhone en la cara al emir. Se oyó el sonido de un cristal rompiéndose. El emir arrojó el teléfono. ¡Fuera!, rugió Farid en un inglés perfecto, rompiendo finalmente su propia regla. Envíenme a alguien con cerebro, o compraré este edificio y lo quemaré hasta los cimientos. Robert bajó corriendo las escaleras. Su rostro estaba blanco como una sábana. Parecía un hombre que acababa de ver su propia ejecución. Corrió hacia la formación del personal. ¿Alguien habla árabe?, gritó. ¿Alguien? ¿Carlos? ¿Sara? El personal negó con la cabeza. Hablo un poco de español, ofreció débilmente el barman. Inútiles. Todos son unos inútiles. Robert se agarró el cabello. Se va a ir. Nos destruirá en Internet. El dueño me va a matar. Ana estaba de pie junto al contenedor de platos sucios. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Sabía que debía callar. Robert le había ordenado ser invisible. Si daba un paso al frente, se arriesgaba a ser despedida por insubordinación. Pero si no lo hacía, el restaurante perdería a su cliente más importante. Y la misma falta de respeto hacia el idioma que ella amaba, le causaba dolor físico. Respiró hondo. «Robert», dijo en voz baja. Robert se giró bruscamente con los ojos desorbitados. «¿Qué? ¿Qué quieres ahora, lavaplatos? ¿No lo ves? Estamos en una crisis». «Yo puedo ayudar», dijo Ana. Su voz temblaba pero ganaba fuerza. «¿Tú?» Robert soltó una risa maníaca e histérica. ¿Tú vas a ayudar al emir al-Rashid? Ve a fregar el inodoro, Ana. No me hagas perder el tiempo. No está enojado solo por el servicio, dijo Ana rápidamente. Está enojado porque le ofrecieron alcohol cuando está en un periodo de duelo. Lo escuché mencionar la luna ennegrecida. Es una referencia poética a la muerte de un familiar. Quiere té, Robert. Específicamente un té magrebí especial con menta, no esas bolsas de basura que tenemos. Robert se quedó helado. El restaurante se silenció. Clara se quedó mirándola fijamente. ¿Qué dijiste?, susurró Robert. Permítame subir allí, dijo Ana, desatando su delantal sucio y revelando un sencillo vestido negro debajo, antes de que se vaya. Robert miró la escalera, luego a Ana. Miró al personal asustado. No tenía otra opción. En ese momento, Ana aún no comprendía que esta decisión sería un punto de no retorno. Y en tan solo una hora su vida, llena de privaciones, se convertiría en una leyenda de la que se hablaría en las altas esferas, al otro lado del mundo. «Si arruinas esto», sisió Robert, inclinándose hacia su oído, «me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Ve». Ana no corrió. Subió las escaleras con un paso lento y comedido. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba cambiando de frecuencia. Dejaba atrás a la Ana camarera y se convertía en la Ana lingüista. Cuando llegó a lo alto de la escalera, la escena era un desastre. Una copa de vino yacía rota en el suelo. El emir estaba de pie. Su rostro era una máscara de furia. Su mano estaba en el respaldo de la silla, listo para irse. Sus dos guardias estaban tensos, con las manos cerca de sus chaquetas.
Farid levantó la vista cuando Ana entró. Sus ojos se entrecerraron. Vio a otra camarera, otro insulto más. Le soltó algo a su guardia en árabe. Un rechazo rápido. Jalas. Todo terminó. Nos vamos. Ana se detuvo a 1,5 metros. No hizo una reverencia. No sonrió con la sonrisa falsa del personal de servicio. Simplemente se quedó allí, con las manos cruzadas respetuosamente frente a ella. Esperó un momento de silencio y luego habló. No habló en árabe estándar moderno, el idioma robótico de los presentadores de noticias que suelen aprender los extranjeros. Habló en su dialecto, el dialecto de Nejd, impregnado de la alta formalidad de la corte real. Su Alteza, pido disculpas por el caos. Las estrellas a veces se esconden tras las nubes, pero nunca pierden su luz. El silencio que siguió fue absoluto. El emir Farid se quedó paralizado. Su mano bajó lentamente de la silla. Se giró hacia ella con todo su cuerpo. Sus ojos oscuros se abrieron con un asombro genuino. La miró. Realmente la miró por primera vez, no como a una sirvienta, sino como a una anomalía. Él respondió. Su voz se volvió más baja, poniéndola a prueba. ¿Quién eres tú y cómo es que hablas la lengua de mi madre? Ana bajó ligeramente los ojos. Una señal de respeto, no de sumisión. Solo soy una camarera aquí, señor. Pero el idioma es un puente entre los corazones. Una sonrisa lenta y ligera rozó la comisura de los labios del emir. La tensión en sus hombros se evaporó instantáneamente. Se volvió a sentar y señaló la silla vacía frente a él. Una violación flagrante del protocolo para una camarera. «Acércate», dijo, pasando al inglés. Pero su tono era completamente distinto. Ahora era cálido. «¿Cómo te llamas?» «Ana, Su Alteza». «Ana», repitió paladeando las vocales. «Mi asistente está incapacitado y tu gerente es un tonto que intentó venderme una vaca usando una máquina». Ana se mordió el labio para contener la sonrisa. «Robert hace lo mejor que puede, señor. Está poniendo a prueba mi paciencia», corrigió Farid. «Tengo hambre, Ana. Pero no quiero el menú. El menú es aburrido. Quiero lo que el chef prepara para sí mismo cuando las puertas están cerradas. Y quiero té. Té de verdad». «Yo puedo preparar el té», dijo Ana. «Tenemos menta fresca en la cocina y conozco la proporción de cardamomo y clavo que prefieren en su región. Y en cuanto a la comida, el chef Jan prepara un jarrete de cordero estofado con risotto de azafrán que no está en el menú. Es abundante, pero reconforta el alma». El emir aplaudió. El sonido fue como un disparo que hizo sobresaltar a los guardias. «Sí», se rió. «Ahí está el alma. Todos aquí intentan alimentar mi estómago, pero tú hablas de alimentar el alma». La miró fijamente. «Ve, dile al chef». Ana se quedó inmóvil. «Sí, Su Alteza. No dejes que ese hombre, Robert, vuelva por aquí. Tú eres mi capitana esta noche. Solo tú». Ana asintió y se giró para irse. Mientras bajaba las escaleras, sentía las piernas como si fueran de algodón. Lo había logrado. Había domado al león. Pero cuando llegó al pie de la escalera, vio a Robert esperándola. Su rostro no mostraba alivio. Estaba distorsionado por los celos. Había visto al emir sonreír. Había visto al emir sentarse. Comprendió que una chica insignificante acababa de tener éxito allí donde él se había deshonrado. Robert la agarró del brazo cuando llegó al último escalón, arrastrándola a la sombra del pasillo cerca de la cocina. «¿Qué le dijiste?», siseó Robert. Sus dedos se clavaron en su piel. «¿Hablaste mal de mí? ¿Pediste propina?» «Tomé su pedido, Robert», dijo Ana soltando su brazo. «Quiere el cordero que no está en el menú y quiere que yo lo atienda». «¿Tú?», se burló Robert. «No, ni hablar. Ya hiciste tu pequeño truco. Ahora dame la libreta de pedidos. Yo me encargaré de esto». «Él me pidió específicamente a mí», dijo Ana con firmeza. «No me importa». La voz de Robert subió de tono. «Yo soy el gerente».
Tú no eres nadie. ¿Crees que porque sabes algunas palabras extranjeras eres mejor que yo? Dame la libreta, o estás despedida ahora mismo. Recoge tus cosas y lárgate. Ana se quedó allí. Los sonidos de la cocina resonaban detrás de ella. Era el momento de la verdad. Podía entregársela, permitir que Robert se atribuyera el mérito y conservar su trabajo seguro y miserable. O podía luchar. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió. Era el chef Jan. ¡Ana!, gritó Jan. Robert, ¿de por qué el emir está esperando? ¿Dónde está el pedido? Yo me ocupo de esto, chef, dijo Robert, ajustándose el saco. Ana se está yendo. Arruinó el pedido. Ana miró a Jean, miró a Robert. Luego miró hacia el balcón, donde el hombre más influyente de la sala la esperaba. No, dijo Ana con voz fuerte y clara. No arruiné nada. No me voy a ninguna parte. La cocina de Versalles era un campo de batalla de acero inoxidable y fuego, pero por un instante el tiempo pareció detenerse. Robert estaba de pie entre Ana y las puertas batientes. Su rostro estaba congestionado por una mezcla de rabia y pánico. Era un hombre pequeño que se sentía grande oprimiendo a los demás. Y el repentino ascenso de Ana era una amenaza para todo su ecosistema de control. No volverás allí, escupió Robert, bloqueándole el paso. Dame el pedido. Le diré al emir que te sentiste mal. Le diré que eres incompetente. ¿Crees que un hombre como él realmente te quiere? Se está riendo de ti, Ana. Eres una curiosidad, una monita de circo que sabe unas cuantas palabras. Ana apretó el pedido. Sus nudillos se pusieron blancos. Durante 3 años le había creído. Durante 3 años permitió que su voz fuera la narradora de su vida. Pero la adrenalina de hablar en árabe, el idioma de sus estudios, de su pasión, desbloqueó algo en su pecho. «Quítate, Robert», dijo ella. Su voz era baja pero firme. ¿O qué? Robert se acercó más, cerniéndose sobre ella. ¿Vas a llorar, a suplicar? No eres nada sin este trabajo. «¡Quítate, imbécil!», un rugido surgió detrás de ellos. El chef Jean dio un paso al frente, limpiándose las manos con un trapo. Era un gigante con antebrazos cubiertos de cicatrices de quemaduras de años. No le agradaba a Robert. A nadie le agradaba a Robert. Pero Jean respetaba la comida y respetaba a los clientes que sabían de comida. El emir pidió cordero, gruñó Jean, clavando un cucharón en el pecho de Robert. Se lo pidió a ella. Si él se va porque tú estás jugando a tus juegos de ego, el dueño te despedirá a ti, no a ella. Tengo el cordero sellándose ahora mismo. ¿Quieres explicarle al dueño por qué tiré carne de $200 a la basura? Robert vaciló. Miró al chef, luego a Ana. El personal de cocina, los lavaplatos, los subchefs, los camareros, todos miraban. El equilibrio de poder había cambiado, al menos por esa noche. Está bien, se burló Robert, apartándose, pero agarrando a Ana del hombro cuando pasó a su lado. Ve, pero recuerda que la noche es larga, y cuando él se vaya todavía tendrás que lidiar conmigo. Ana se sacudió su mano y fue hacia la mesa de preparación. No tenía tiempo para el miedo. Necesitaba preparar el té. Ignoró las bolsas estándar que Robert insistía en usar para los turistas. Fue a la despensa trasera donde Jean guardaba su reserva personal de hierbas. Encontró hojas de menta fresca, vainas de cardamomo verde y un pequeño frasco de hebras de azafrán. Sus manos se movían con la precisión de un químico. Aplastó el cardamomo para liberar los aceites. Hirvió el agua exactamente a 93 grados y añadió las hojas de té, dejándolas reposar 3 minutos. Ni más ni menos. Añadió una pizca de azafrán, observando cómo las hebras doradas se disolvían en el líquido oscuro y ambarino. No era solo un té, era un recuerdo del hogar para el hombre de arriba. Colocó la tetera de plata en la bandeja, se arregló el vestido y respiró hondo. Cuando regresó al balcón, el ambiente había cambiado. El emir ya no estaba enojado, pero estaba alerta.
Hablaba por teléfono rápidamente en inglés. Sus cejas estaban fruncidas. No me importa lo que diga el contrato, Víctor. La valoración es incorrecta. Lo discutiremos cuando llegues. Sí, ahora estoy en un restaurante. Colgó y se frotó las sienes. Levantó la vista cuando Anna se acercó, y su expresión se suavizó al instante. ¿Té especial?, preguntó con esperanza en su voz. Anna sirvió el té. El aroma, especiado, dulce y terroso, llenó el pequeño espacio privado. Colocó la delicada taza de cristal frente a él. Él tomó un sorbo. Cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Por Alá, susurró. Le pusiste azafrán. Solo una pizca, Su Alteza, dijo Anna en voz baja. Demasiado lo vuelve amargo. Con la cantidad justa, canta. Él abrió los ojos y la miró con una mirada penetrante. ¿Quién eres tú, Anna? No eres árabe. Tu acento es académico. Suena como las grabaciones de los poetas de los años 50. ¿Dónde aprendiste eso? Estudié en Harvard, señor, confesó Anna, sintiéndose vulnerable. Tengo una maestría en filología semítica. Mi tesis fue sobre la evolución de la poesía oral beduina en la era preislámica. El emir dejó la taza lentamente. ¿Estudiaste las Mu'allaqat? Sí, en particular la oda de Imru al-Qais. El emir se reclinó, asombrado. Una camarera en Boston que conoce a Imru al-Qais. Mi padre me leía esos versos cuando estábamos en el desierto cazando con halcones. Han pasado años desde que conocí a alguien que entendiera el ritmo de esas palabras. Es una tragedia que el idioma muera en Occidente, dijo Anna. Su pasión tomó el control. La gente piensa que es solo para negocios o política. Olvidan el romance, la historia. Siéntate, ordenó el emir. Señor, no puedo. El gerente. Compro esta mesa por el resto de la noche, dijo Farid con un gesto de la mano. Pago por tu tiempo. Siéntate, por favor, Anna. Anna vaciló. Luego apartó la silla frente a él. Durante los siguientes 20 minutos, el restaurante desapareció. No hablaron del tiempo ni de la comida, hablaron de historia. Hablaron del genio arquitectónico de los nabateos. El emir era brillante, agudo, y estaba solo. Estaba rodeado de aduladores y lisonjeros que solo querían su dinero. Encontrar a alguien que solo quería discutir la sintaxis de un poema antiguo era embriagador para él. Pero esta magia estaba a punto de romperse. Unos pasos pesados resonaron en la escalera. «Farid, mi buen amigo». Un hombre irrumpió en el altillo. Era corpulento, ruidoso, y vestía un traje que costaba más que toda la educación de Anna. Tenía una sonrisa que mostraba demasiados dientes y no llegaba en absoluto a sus ojos. Era Victor Crowell, un magnate inmobiliario conocido por sus adquisiciones agresivas en Boston. Robert lo seguía de cerca con aire triunfal. Había encontrado a su aliado. «Víctor», dijo el emir, y su manera se volvió gélida al instante. Se levantó para estrecharle la mano. «Llegas tarde». «Tráfico», rezongó el otro. «Ya sabes cómo es esta ciudad». Víctor se rió, dándole una palmada en el hombro al emir. Luego miró hacia abajo a Anna, que todavía estaba sentada. «¿Y quién es esta?» «Pensé que teníamos una cena de negocios. ¿Pediste una acompañante?» El rostro de Anna se encendió. Se levantó rápidamente. «Soy camarera, señor. Entonces ve a servir». Víctor la despachó con un gesto sin siquiera mirarla. «Tráeme un escocés, solo, y limpia la mesa. Necesitamos firmar unos papeles». Robert dio un paso adelante, agarrando rudamente a Anna por el brazo. «Ya te lo dije», le susurró al oído. «La diversión terminó. Baja antes de que llame a la policía». El emir parecía querer objetar, pero Víctor ya estaba desplegando planos y contratos sobre la mesa. «Farid, espera a ver el permiso de zonificación. Obtuvimos su aprobación esta mañana. Esta asociación cambiará el horizonte de la ciudad». El emir miró a Anna. Había una disculpa en sus ojos.
Era un hombre poderoso, pero también era un hombre de negocios, y este trato valía cientos de millones. Le asintió levemente, despidiéndola. Parecía que la historia llegaba a su fin, y Ana tendría que volver a sus platos sucios. Pero el evento más importante, que cambiaría para siempre el equilibrio de poder, estaba a punto de ocurrir en unos segundos. Ana se alejó, y su corazón se hundió. Había tocado el sol y ahora caía de regreso a la tierra. Abajo era el punto máximo de la afluencia nocturna. El ruido era ensordecedor, el tintineo de los platos, los gritos de los cocineros, el murmullo de las conversaciones. Pero Ana se sentía entumecida. Actuaba mecánicamente. Rellenaba el agua, cargaba bandejas, esquivaba las miradas engreídas de Robert. Vi cómo te echó. Se regodeó Robert al pasar junto a ella en la terminal de la computadora. Volviste a tu lugar, rata. Revisa si hay pan en la mesa 7. Pero los pensamientos de Ana no estaban en la mesa 7. Estaban en el altillo. Había visto los papeles que Victor Crowell desplegó. Había visto el membrete, Crowell Vanguard Trust, y había visto algo más. Cuando estudiaba en Harvard, trabajó como traductora en una firma legal para pagar sus estudios. Traducía contratos para fusiones internacionales. Conocía la jerga legal y sabía que Victor Crowell tenía una reputación. Era un tiburón que cazaba inversores extranjeros, escondiendo cláusulas exclusivas en la letra pequeña. Cláusulas que, de hecho, privaban al inversor de voto en sus propias empresas. Miró hacia el balcón. El emir asentía con un bolígrafo en la mano. Víctor sonreía, sirviendo más vino, hablando rápido. El asistente personal del emir seguía sin aparecer por ningún lado. Farid nadaba solo en el acuario de tiburones de Boston, armado con su inglés de Oxford, pero, posiblemente, sin dominar el dialecto rapaz específico del derecho contractual local. No es asunto mío, se dijo a sí misma. Soy camarera, necesito este trabajo. Pero luego recordó cómo miraba a Farid cuando hablaba de su padre. Recordó el respeto que él le mostró. Las estrellas a veces se esconden tras las nubes, pero nunca pierden su luz. Clara, dijo Ana, agarrando a la otra camarera por el brazo. Toma mis mesas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás renunciando? Preguntó Clara mirándola. Solo tómalas. Quédate con las propinas. Ana agarró una jarra de agua. No tenía un plan, pero tenía un instinto visceral. Subió de nuevo las escaleras. Robert la vio. «Oye, ¿a dónde vas?», gritó. Ana lo ignoró. Llegó al altillo justo en el momento en que Víctor deslizaba un grueso documento hacia el emir. «Es una plantilla estándar, Farid», decía Víctor. Su voz era suave como la seda. «Solo el trámite de la transferencia de propiedad del terreno para el museo. Necesitamos tu firma en la página 40 para que pueda presentar los documentos en la alcaldía mañana por la mañana». El emir sostenía el bolígrafo. Parecía cansado. «¿Y esto garantiza que los artefactos seguirán siendo propiedad de mi fundación?» «Al 100%, prometió Víctor. «Lo juro». Ana se acercó a la mesa. «¿Más agua, caballeros?» Víctor se quedó mirándola fijamente. «No pedimos agua, vete». «Insisto», dijo Ana, vertiendo agua en la copa de Víctor. Sus ojos escaneaban el documento invertido sobre la mesa. Leía rápido. Era una habilidad que había desarrollado revisando libros de texto en la biblioteca. Sus ojos se engancharon en las palabras del artículo 12, subapartado B. Transferencia irrevocable de derechos de liquidación de activos al socio gestor Crowell Vanguard. Se quedó paralizada. La jarra quedó suspendida en el aire. «Derechos de liquidación de activos», susurró. Víctor golpeó la mesa con la mano. «¿Cuál es tu problema, niña? ¡Fuera!». El emir levantó la vista sorprendido por el estallido. Miró a Ana. Ella no miraba a Víctor. Miraba directamente a Farid. «Su Alteza», dijo ella. Su voz temblaba, pero era clara. «No firme esto».
El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Víctor saltó. Su rostro se puso rojo. «Tú, pequeña. Robert, llama a seguridad aquí». «¿Por qué?», preguntó el emir. Su voz era mortalmente tranquila. No miraba a Víctor, miraba a Ana. «¿Por qué no debería firmar?». «Le está mintiendo», dijo Ana señalando el documento. Le dijo que los artefactos seguirán siendo suyos, pero el artículo 12, subapartado B, otorga a su empresa el derecho de liquidación. Esto significa que si el proyecto excede el presupuesto, algo que él puede manipular fácilmente, obtiene el derecho legal de vender sus artefactos para cubrir los gastos sin su permiso. La mandíbula de Víctor cayó. Esto es ridículo. Es una camarera. No entiende lo que lee. Sé lo que significa liquidación, dijo Ana manteniéndose firme. Y sé que en la legislación inmobiliaria, irrevocable significa que usted no puede deshacerlo. Está intentando robar la historia de su familia, señor. Planea vender la colección a compradores privados en el momento en que usted firme. Robert llegó corriendo por la escalera sin aliento. «Lo siento mucho, Mr. Crowell. Está loca. Está despedida. Ven aquí, tú». Robert agarró a Ana por el brazo y la tiró hacia atrás tan fuerte que ella tropezó. «Quítale las manos de encima». El grito no provino del emir, provino del guardia del emir, que dio un paso al frente, bloqueando el camino hacia Robert. Farid tomó el documento lentamente. Se puso las gafas de lectura que sacó de su bolsillo. Pasó a la página 40. Leyó el artículo 12. El aire en la habitación se volvió gélido. Farid levantó la mirada hacia Víctor Crowell. El calor había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una mirada fría y dura de un hombre que podía comprar y vender toda la vida de Víctor 10 veces seguidas. «¿Víctor?», dijo Farid en voz baja. «¿Es verdad?». Víctor ahora sudaba. «Farid, escucha, es solo una protección legal para los acreedores. Es estándar. Yo nunca...». «Intentaste engañarme», dijo Farid poniéndose de pie. Tomó el contrato y lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose resonó en el restaurante ahora silencioso. «Pensaste que porque soy de Oriente no entendería la astucia de Occidente. Pensaste que soy una ballena a la que se puede arponear y... Por favor, hablemos de esto», tartamudeó Víctor. «No hay nada que discutir. El trato está muerto. Me encargaré de que cada inversor en Riad y Abu Dhabi sepa que Víctor Crowell es un ladrón». Farid arrojó los papeles rotos al regazo de Víctor. «Lárgate de mi vista». Víctor Crowell miró al emir, luego el contrato roto. Dirigió una mirada de odio puro hacia Ana. «Tú, escoria de camarera, me acabas de costar 50 millones. No tienes idea de lo que has hecho». Salió furioso del restaurante, empujando a Robert en su camino hacia abajo por la escalera. En el altillo volvió a hacerse el silencio. Robert temblaba. Miró a Ana, consciente de la gravedad de la situación. Ella no solo servía té, acababa de salvar la fortuna de un multimillonario y destruido a un titán de la industria. Farid se giró hacia Ana. No sonreía. La miraba con una seriedad profunda y evaluadora. «Hablas el idioma del desierto», dijo, «y lees el idioma de las serpientes. Yo solo... No me gustan los abusadores, Su Alteza», exhaló Ana. Sus piernas finalmente flaquearon. Se apoyó en la barandilla para sostenerse. «Robert», dijo el emir, sin mirar al gerente. «Sí, Su Alteza», chilló Robert. «Trae de inmediato al dueño de este restaurante ante mí». «El dueño está en casa, señor. Ya es tarde». «Despiértalo», ordenó Farid. «Dile que si no está aquí en 20 minutos, compraré este edificio y los desalojaré a todos para la mañana». Robert corrió. Literalmente corrió. Ana miró al emir. «Señor, por favor, no tiene que hacer esto. Simplemente me iré. No quiero problemas». «¿Problemas?». Farid soltó una risa rica y sincera.
Ana, los problemas acaban de pasar. Ahora viene la justicia. Miró su reloj. Pero primero debemos terminar nuestro té. Se está enfriando. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos en la vida de Robert. El restaurante seguía funcionando, pero la energía era febril, tensa y asustada. El personal se movía como fantasmas, susurrando en las esquinas, mirando hacia el altillo donde el multimillonario y la camarera muda estaban sentados en silencio. Ana estaba sentada frente a Farid. Sus manos descansaban en su regazo. Sentía una extraña calma. La adrenalina del enfrentamiento con Victor Crowell se había consumido, dejando tras de sí una claridad que no había experimentado en años. Ya no le preocupaba el despido. Comprendió, sentada allí, que ya hacía tiempo que le quedaba pequeño aquel lugar. Farid le sirvió otra taza de té. ¿Estás pensando en el alquiler?, observó en voz baja. Ana levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Porque cuando la adrenalina baja, la ansiedad regresa. Estás haciendo cuentas. Te preguntas si salvarme valió la pena quedarse sin hogar. Era lo correcto, dijo simplemente Ana. Incluso si termino en la calle. La verdad es lo único que poseemos y que no nos pueden quitar. Farid asintió lentamente. Un proverbio beduino. Sigue sorprendiéndome. En ese momento, las puertas de entrada de Versalles se abrieron con tal fuerza que golpearon la pared con un estruendo. Louis Dupont, el dueño, entró corriendo. Era un hombre pequeño y redondo con un bigote espeso, vestido con un smoking sobre lo que claramente eran pantalones de pijama y pantuflas. Parecía un hombre que había sido despertado por una llamada diciendo que su vida estaba en llamas. ¿Dónde está? Louis jadeaba, agarrando a la anfitriona. ¿Dónde está Su Alteza? En el altillo, chilló la anfitriona. Louis subió corriendo la escalera, respirando con dificultad. Robert lo recibió a mitad de camino. Su rostro estaba pálido y sudoroso. «¡Mr. Dupont!», gritó Robert intentando interceptarlo. «Gracias a Dios que está aquí. Es un desastre». Ana, la lavaplatos, se volvió loca. Insultó a Mr. Crowell. Arruinó el trato. Intenté detenerla, pero... «¡Cállate, necio!». Louis apartó a Robert y corrió hacia la mesa donde estaba sentado Farid. Louis se inclinó tan bajo que su nariz casi tocó el mantel. «Su Alteza, por favor, 1000 disculpas. Llegué tan rápido como pude. Sea lo que sea que haya pasado, cualquier insulto». «Siéntese, Mr. Dupont, tranquilo», dijo Farid. No se levantó, no extendió la mano. Simplemente señaló la silla vacía donde unos momentos antes estaba sentado Victor Crowell. Louis se sentó, temblando. Miró a Farid. Luego miró a Ana. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Ana, ¿qué haces a la mesa? Levántate, vuelve al trabajo». «Ella se quedará exactamente donde está sentada», dijo Farid. El comando fue suave, pero tenía el peso de un mazo. Louis se quedó helado. «Oh, por supuesto, sí. Ella se queda». Farid se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. «Mr. Dupont, vengo a Boston desde hace 10 años. He cenado en los mejores establecimientos. Nunca me habían tratado con tal falta de respeto como lo hizo hoy su gerente». Louis se puso de un tono grisáceo. Miró con odio a Robert, que merodeaba cerca de la barandilla, pareciendo que quería saltar por ella. «Se burló de mi idioma», continuó Farid. «Me trató como a un niño. Intentó usar una máquina para hablar conmigo cuando tenía a una experta en mi cultura lavando sus inodoros». Farid señaló a Ana. «¿Sabe quién es esta mujer, Mr. Dupont?» Ella es Ana. «Es una camarera, lenta», tartamudeó Louis. «Es una maestra en filología», corrigió Farid. «Habla el dialecto de la corte real mejor que mis propios asesores. Esta noche me salvó de un contrato fraudulento que le habría costado a mi fundación $50 millones. Lo hizo mientras su gerente la amenazaba, la insultaba e intentaba retirarla físicamente.
La boca de Luis se abría y cerraba como la de un pez. Miró a Ana con ojos nuevos. Vio la inteligencia en su rostro, la dignidad en su postura, cosas que nunca se había molestado en notar antes porque llevaba un delantal. 50 millones, susurró Luis. Me salvó la fortuna, dijo Farid. Y en respuesta, Robert le dijo que sería despedida. Farid se levantó. El movimiento fue repentino y todos se sobresaltaron. Soy un hombre de equilibrio, Mr. Dupont. Creo en la justa retribución y en el equilibrio. Esta noche se prestó un gran servicio y se cometió un gran insulto. Ambos deben ser abordados. Farid sacó una chequera del bolsillo de su saco, quitó la tapa de una pluma estilográfica de oro y escribió rápidamente. Arrancó el cheque y lo puso boca abajo sobre la mesa. Este cheque es por $100,000, dijo Farid. Es una donación a su restaurante para cubrir las molestias. Los ojos de Luis se encendieron. Oh, Su Alteza, es usted demasiado generoso. Gracias. Gracias. Sin embargo, Farid levantó un dedo. Tengo condiciones. Lo que sea, dígalo. Despedirá a Robert ahora mismo, delante de mí. En la habitación se hizo el silencio. Robert emitió un sonido ahogado. Mr. Dupont, por supuesto, después de 5 años. Luis ni siquiera miró a Robert. Miraba el cheque. Era más dinero del que el restaurante ganaba en un mes de beneficios. Robert, dijo Luis con frialdad. Estás despedido. ¡Fuera! ¡Lárgate!, gritó Luis, volcando todo su estrés sobre el gerente. Dame las llaves, dame tu tarjeta de acceso. Casi me cuestas todo. Lárgate de mi restaurante. Robert miró a su alrededor. El personal de abajo observaba. Clara observaba. El equipo de cocina salió a mirar. En sus ojos no había simpatía, solo una sombría satisfacción por ver la caída del tirano. Robert arrojó su tarjeta de acceso al suelo. Miró a Anna por última vez. Quiso decir algo para herirla, pero no pudo. Ella ahora era intocable. Se dio la vuelta y se fue. Un hombre pequeño y derrotado, desapareciendo en la lluvia. Farid se giró hacia Luis. Bien, ahora la segunda cuestión. Se giró hacia Anna. Anna, usted también está despedida, dijo Farid. El corazón de Anna se detuvo. Lo miró confundida. ¿Señor? Ya no puede trabajar aquí, dijo Farid, y una ligera sonrisa jugó en sus labios. Porque ha sido contratada por mí. ¿Contratada?, parpadeó Anna. ¿Como traductora? No. Farid sacudió la cabeza. Tengo traductores. Necesito a alguien que pueda leer en los corazones de personas como Viktor Kroll. Necesito a alguien que entienda la cultura de Occidente, pero respete el alma de Oriente. Necesito a una directora de relaciones internacionales para la Fundación Al-Rashid. Anna se quedó sin palabras. Su Alteza, no tengo experiencia en... Quiero decir, sirvo mesas. Tiene una maestría, le recordó Farid, y tiene integridad. Todo lo demás se puede aprender. El salario inicial es de $200,000 al año, más vivienda, más gastos de viaje. Extendió la mano. ¿Acepta? Anna miró su mano. Miró sus manos ásperas y agrietadas. Manos que durante años fregaron suelos y cargaron pesadas bandejas. Pensó en las facturas médicas de su madre. Pensó en la pila de libros en su minúscula habitación. Se puso de pie, tomó su mano. Estaba cálida y firme. Acepto, susurró. Bien, dijo Farid con eficiencia. Entonces vámonos. Mi chofer está afuera. Tenemos un vuelo temprano a Londres mañana. Tenemos que reorganizar todo el proyecto del museo. ¿Ahora? Anna entró en pánico. Pero mi ropa, mi apartamento. Déjelo, dijo Farid, dirigiéndose a la escalera. Compraremos ropa nueva. Enviaremos transportistas por sus libros. El resto pertenece a la vida que acaba de terminar de vivir.
Ana se desató el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo puso en la mesa junto al cheque. Miró a Luis, que todavía miraba el dinero. Miró al restaurante, que había sido su prisión. Bajó las escaleras con la cabeza bien alta, siguiendo al emir hacia la lluviosa noche de Boston. Pero la lluvia ya no parecía fría. Se sentía como un bautismo. Estaba segura de que nada podría ser peor, pero me equivocaba, pues Viktor Králl no pensaba rendirse sin luchar, sin sospechar que su principal enemigo ya estaba sentado a la mesa de negociaciones, esperando para asestar el golpe. 6 meses después, el sol sobre Abu Dhabi no solo brillaba, dominaba. Desde el piso 140 de un rascacielos, el mundo de abajo parecía una placa de circuito hecha de oro y cristal. Un testimonio de lo que la voluntad humana puede construir a partir de la arena. Dentro de la sala de juntas privada de la Fundación Al-Rashid, el aire acondicionado zumbaba con una eficiencia silenciosa y costosa. La sala estaba insonorizada, a prueba de balas, y diseñada para inspirar asombro. Viktor Králl estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, aunque parecía mucho menos cómodo que de costumbre en las salas de juntas. Consultó su Rolex por tercera vez en 5 minutos. Su rodilla saltaba nerviosamente bajo la mesa. Desde aquella fatídica noche en Boston, su imperio estaba desangrándose. Los rumores sobre el contrato roto se propagaron por el sector financiero como un virus. Los inversores se retiraban de los proyectos. Los bancos revisaban sus créditos. Necesitaba esta reunión con el emir Farid para detener la hemorragia. Necesitaba disculparse, suplicar si era necesario y obtener la firma de Al-Rashid en nuevos y limpios tratos. Llega tarde. Víctor le ladró a su abogado, un hombre joven llamado Perkins, que parecía a punto de desmayarse. El emir actúa según su propio horario, Mr. Králl, susurró Perkins. Me importa un bledo su horario. Tengo un vuelo a Zúrich a medianoche. Si no entra por esa puerta en 2 minutos, nos vamos. Era un farol, y todos lo sabían. Víctor no podía permitirse irse. De repente, las pesadas puertas dobles en el extremo opuesto de la sala se abrieron con un siseo. Víctor se puso de pie, abrochándose el saco, ensayando su mejor sonrisa de depredador. Su Alteza, estoy tan contento de que hayamos podido. Las palabras se murieron en su garganta. No fue el emir Farid quien entró en la sala. Fue una mujer. Llevaba un traje color crema hecho a medida que parecía esculpido en mármol. Su cabello oscuro estaba peinado en un corte estilo bob, afilado y elegante, que enmarcaba un rostro de una inteligencia sorprendente. Caminaba con un ritmo que no era apresurado ni vacilante. Una forma de andar que exigía silencio. La seguían 2 asistentes con carpetas gruesas. Víctor parpadeó. Reconoció los ojos. Era lo único que no había cambiado. ¿Tú? Víctor exhaló. Su rostro se distorsionó por la incredulidad. La camarera del restaurante. Ana no lo miraba. Caminó hacia la cabecera de la mesa, al lugar frente a él, y dejó su maletín de cuero con un golpe intencionado. Se sentó, entrelazando los dedos, y finalmente se encontró con su mirada. Mr. Králl, dijo ella. Su voz ya no era el susurro de una sirvienta asustada por su gerente. Era el tono tranquilo y sonoro de una mujer que sostenía las llaves del castillo. Por favor, siéntese. ¿Esto es una broma? Víctor miró alrededor de la sala riendo nerviosamente. ¿Dónde está Farid? Estoy aquí para reunirme con el presidente, no con su proyecto de caridad. El presidente se encuentra actualmente en Tokio, negociando un acuerdo comercial con el Ministerio de Energía, dijo Ana. Su voz permanecía perfectamente nivelada. Me nombró directora de asociaciones globales. En el marco de esta reunión y para todos los asuntos concernientes a su firma, yo represento a la Fundación Al-Rashid. Víctor se puso púrpura de rabia. No voy a negociar con una camarera. Es un insulto.
¿Creen que porque se acostaron con alguien para obtener un puesto pueden sentarse a esta mesa? Los abogados en la sala soltaron un grito de asombro. Ana ni siquiera se inmutó, ni siquiera parpadeó. Yo, en su lugar, tendría cuidado, Mr. Crowell, dijo en voz baja. Las palabras tienen significado. Una palabra equivocada puede costarle todo a un hombre. Usted debería saberlo mejor que nadie. Hizo una señal a su asistente, quien deslizó una gruesa carpeta azul por la mesa pulida. La carpeta se detuvo a pocos centímetros de la mano de Víctor. ¿Qué es esto?, escupió él. Es un análisis lingüístico, dijo Ana, y una ligera y fría sonrisa rozó sus labios. Verá, los últimos 6 meses mi trabajo ha sido la traducción, pero no solo del árabe al inglés. He traducido los libros financieros de su empresa. Víctor se quedó gélido. Mis libros son confidenciales. No cuando los sube a un servidor compartido para el procedimiento de auditoría que usted mismo inició, corrigió Ana. Usted supuso que nadie miraría los metadatos. Supuso que solo miraríamos los números. Pero yo miro las palabras, miro la sintaxis. Ana abrió su carpeta. Noté un patrón en sus cuentas. Usted paga regularmente a una firma de consultoría llamada Aletheia Group. En latín, Aletheia significa verdad. Un nombre audaz para una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, que existe exclusivamente para desviar préstamos de construcción a sus cuentas personales. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El abogado de Víctor, Perkins, alejó lentamente su silla de su jefe. Esto son conjeturas, tartamudeó Víctor, mientras el sudor brotaba de su frente. Usted no puede probar la propiedad. Puedo, continuó Ana implacable, porque cometió un error gramatical en los documentos constitutivos de Aletheia, que obtuve del registro público. La firma es ilegible, pero el sello notarial es de un notario de Brighton, el mismo notario que figura en los documentos de su propiedad personal. Un desliz, Víctor, un error lingüístico fatal. Víctor se reclinó en su asiento. La arrogancia se evaporó, dejando tras de sí a un hombrecito asustado. Miró a la mujer a la que una vez ordenó que le trajera un escocés. La mujer, a la que llamó basura. Ahora comprendía que ella era un tiburón. Ella era un tiburón, y él estaba desangrándose en el agua. Hemos enviado estos materiales a la Comisión de Bolsa y Valores y al fiscal de distrito de Boston, dijo Ana, cerrando la carpeta. El pliego de cargos debería hacerse público para el momento en que su avión aterrice en Zúrich. Si es que llega a despegar. ¿Qué es lo que quiere?, susurró Víctor con voz temblorosa. Le daré 50 millones. Duplicaré la suma. No queremos su dinero, Víctor. Está sucio. Ana se puso de pie, alzándose sobre él. Queremos la tierra. El terreno en el centro donde planeaba construir su torre. Hoy firmará la transferencia de la propiedad a la fundación. Construiremos el centro cultural, tal como se planeó. ¿Y usted? Renunciará a su empresa para evitar a los accionistas la vergüenza de ver a su director ejecutivo esposado. Víctor miró el documento ante él. Era una capitulación total e incondicional. ¿Y si no firmo? Entonces publicaré el segundo archivo, dijo simplemente Ana, el que concierne a sus operaciones en Singapur. Víctor cerró los ojos con fuerza. Tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía trazar las letras. Firmó la sentencia de muerte de su carrera. «Llévenselo», dijo Ana a la seguridad, dándole la espalda antes incluso de que se secara la tinta. Mientras se llevaban a Víctor, quebrado y ceniciento, miró hacia atrás por última vez. Vio a Ana de pie ante la ventana, su silueta recortada contra el deslumbrante sol del desierto. Parecía una reina. Cuando la puerta hizo clic al cerrarse, solo quedó Ana en la sala. Exhaló un largo suspiro
y sus hombros se relajaron por primera vez en una hora. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número privado. Terminó todo. Ana tomó el teléfono. Escribió la respuesta con dedos firmes. Terminó todo. Tenemos la tierra y ahora él lo sabe, Su Alteza. Un momento después llegó la respuesta. ¿Sabe qué? Ana sonrió mirando el horizonte infinito donde la arena se encontraba con el cielo. Que el idioma no son solo palabras, es un arma, y debió haberle dejado propina a la camarera. Guardó el teléfono en el bolsillo, tomó el documento de propiedad del terreno de Boston y salió de la sala de reuniones. Tenía un museo que construir. El camino de Ana desde la trastienda de la cocina hasta la cima de un rascacielos demuestra una verdad importante. Su situación actual no es su destino final. Victor Crowell pensó que podía aplastarla porque llevaba un delantal, pero olvidó que el verdadero poder proviene de la inteligencia, la integridad y la resiliencia. Ana no solo aprendió el idioma, conoció su propio valor, y al final, la camarera muda resultó tener la voz más fuerte de la sala. Esperamos que esta historia les haya inspirado a no subestimarse nunca a sí mismos ni a los demás. Si les gustó este giro del karma, por favor denle a me gusta a este video y compártanlo con un amigo que necesite motivación hoy. No olviden suscribirse y pulsar la campanita. Mañana tendremos una historia aún más increíble sobre un mecánico que en realidad es un príncipe disfrazado.